Si quieres saber por qué te gusta tanto One Piece y sientes que Latinoamérica es la gran light, quédate en este video. Antes de comenzar a comentar a profundidad, hay que ir por lo básico, y es que One Piece es un manga anime creado por Eiichiro Oda, o Oda como muchos lo conocen por su gran manera de escribir. Se publicó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump en 1997 y desde ahí se ha convertido en la historia más larga y con mayor trascendencia a nivel mundial, aunque muchos siguen pensando que Dragon Ball es superior. La historia se desarrolla en un mundo de piratas lleno de mares peligrosos, islas misteriosas y poderes sobrenaturales gracias a la fruta del diablo, que otorgan habilidades únicas a quien la come, pero a cambio le quitan la capacidad de nadar. El protagonista es Luffy, quien tiene el deseo o el sueño de convertirse en el rey de los piratas. Él de niño comió la fruta Gomu Gomu, pero luego en el transcurso de la historia se descubre que esa fruta realmente es el modelo Nika. One Piece comenzó con contenido gracioso y de pelea, contenido muy común en los shonen. Sin embargo, hemos visto a través del tiempo cómo comenzó a tocar temas serios y socialmente reconocidos. Es por eso que desde hace algunos años hemos visto memes donde Luffy a cambio de comida rescata un país. Y es por esto que justamente he querido sacar el tema del manga y anime, pues podemos ver que la realidad que se vive en el manga es calcada a la realidad que vivimos nosotros. El gobierno mundial es representado como la mayor fuerza política del planeta. Se trata de una organización que asegura mantener el orden, la paz y la justicia, pero lo hace mediante un sistema de represión, censura y manipulación. La supuesta justicia que predican no es más que un disfraz para legitimar su dominio. Mientras ocultan secretos históricos, como es el siglo vacío por ejemplo, eliminan a quienes cuestionan su autoridad y utilizan a la marina y a los Chichibukai como herramienta de control. Si bien es cierto que en los últimos capítulos la figura de los Chichibukai no es relevante como lo eran al principio, para este video sí quiero que mantengamos esta idea. Las figuras de los dragones celestiales, descendientes de los fundadores del gobierno mundial, representan lo más decadente de ese poder. Una élite intocable, corrupta y cruel que vive en lujos extremos mientras desprecia a los demás como si fueran seres inferiores. Y en la vida real, muchos gobiernos se presentan como democráticos, con discurso de libertad y justicia, pero en la práctica son dictadura moderna. No tiene nada que ver con izquierda o derecha. Todos son lo mismo, corruptos, pero de un lado diferente. Usan la ley, los medios de comunicación y la fuerza militar o policial para mantener el control. Las leyes son tan justas como quitar impuestos a cosas de lujo como lo son yates y mega autos, pero a cosas cotidianas tiene que pagar todos los impuestos. Prometen proteger al pueblo, pero en realidad protegen sus propios intereses y los de una clase privilegiada que permanece intocable. La represión no siempre es abierta. A menudo se manifiesta a través del miedo, la manipulación de la información y la criminalización de las protestas. Y volviendo al tema de los Chichibukai, podemos compararlos con los narcotraficantes, vendedores de droga, mafia y demás redes criminales del mundo real. En One Piece, los Chichibukai son piratas peligrosos que deberían ser perseguidos, pero en su lugar el gobierno mundial los recluta y legitima, utilizándolos como pieza de su propio sistema de control. Algo muy similar ocurre con ciertos grupos criminales en la realidad. Se dice que los gobiernos nunca pueden detenerlo, pero en muchos casos no lo hacen porque también se benefician de ellos, ya sea por dinero, influencia o el poder que generan. En este paralelismo, el gobierno solo se interesa por deshacerse de uno de estos criminales cuando deja de serle útil o cuando amenaza con salirse de su control. Hasta entonces, los protege bajo la sombra de la complicidad. Y aunque públicamente lo catalogan como enemigo de la sociedad, en la práctica son parte de un sistema corrupto que necesita de estas figuras para sostenerse. De esta manera, Oda muestra una crítica que trasciende la ficción. Los gobiernos, en vez de eliminar las raíces del crimen organizado, muchas veces lo toleran, negocian con él o incluso lo promueven, porque forma parte de una estructura de poder que los mantiene en pie. El resultado es un círculo vicioso donde la justicia se convierte en un discurso vacío y la verdadera víctima siempre es la población. Población que al final acepta, promueve y ve como normal que exista la corrupción, pues todos los medios posibles apuntan a consumir contenido que se traduce en: las cosas ilegales dejan más dinero que trabajar de 8 a 5, solo eres un esclavo del sistema. Y los jóvenes caen en este discurso, verdad a media, llena de manipulación e interés de captar cerebros maleables. Oda nos muestra cómo un país entero puede vivir bajo el control, bajo una dictadura o bajo un gobierno marioneta, y tenemos para esto 3 ejemplos. Alabasta, donde Crocodile manipuló a todo el pueblo creando caos y hambre para presentarse como el salvador, mientras en realidad buscaba adueñarse del reino. Dressrosa, gobernada por Don Flamingo, un tirano que mantenía una falsa imagen de prosperidad mientras esclavizaba a personas y la borraba la memoria colectiva de los crímenes cometidos. Wano,
Aislado del mundo y sometido por Kaido y Orochi, quienes gobernaban con violencia, censura y opresión, destruyendo la libertad y la dignidad de sus ciudadanos. Esto es muy similar a los gobiernos que se presentan como democráticos o populares, pero en la práctica controlan la información, reprimen la disidencia y mantienen a su población en una falsa sensación de libertad. Ejemplos claros tenemos Venezuela, donde el régimen de Maduro se sostiene a través del control de las instituciones, la censura de los medios y la persecución de sus opositores. Todo mientras proclama defender al pueblo, como hemos visto en varias alocuciones que hace. Y lo peor de todo es que el pueblo venezolano está cansado de luchar, pero no ha podido vencer a este anormal. En Corea del Norte la dictadura es más explícita. Un pueblo aislado, controlado por el miedo, donde la figura del líder se eleva casi como un dios y la libertad individual no existe. De Corea sabemos tan poco que la información que llega debemos dudar si realmente es cierta, pero siempre que se habla de este país no es por algo bueno. Y finalmente tenemos Cuba. Lo que muchos ciudadanos han vivido durante décadas es un sistema que limita los derechos fundamentales, controla la vida, la política y castiga con fuerza cualquier voz disidente. Este último me toca de forma especial, porque al igual que Cuba, la República Dominicana también es una isla. Y ser una isla significa que no siempre existe un lugar a donde escapar. El mar que nos rodea puede convertirse en la frontera y la cárcel al mismo tiempo. Para quienes viven bajo un régimen opresivo, la realidad es dura. Le toca resignarse a vivir bajo el yugo de la dictadura o arriesgarle la vida enfrentándose al mar, con la posibilidad de morir ahogándose en la búsqueda de la libertad. Esta dictadura no siempre se sostiene solo con la fuerza, sino también con la manipulación psicológica, el uso de la propaganda, la creación de enemigos ficticios y el control de la información. Los pueblos creen que tienen algo de libertad y muchos defienden a capa y espada su país, muchas veces asistiendo a marchas y alabando y defendiendo a su dictador. Pero como dije, eso es parte de la manipulación de los gobernantes. Una dictadura no siempre se muestra con armas y uniforme. Muchas veces se esconde detrás del discurso de justicia, democracia o protección del pueblo, pero en la práctica termina robando derechos, sueños y hasta el futuro de generaciones enteras. Hay un capítulo que todo fanático de One Piece debe amar, y es el siguiente. Todos sabemos lo que eso termina desencadenando, pero si lo pensamos bien, no es tan diferente a lo que pasa en la vida real. La Marina despliega todo su poder para protegerlo, incluso si esto significa destruir una isla completa, mientras ignoran los horrores como la esclavitud. ¿Por qué? Porque lo importante no es la justicia, sino mantener los privilegios de quienes están arriba. Y si miramos nuestro mundo, encontraremos lo mismo. Personas con dinero, con conexiones políticas o con un apellido importante que reciben un trato especial cuando comete un delito. En cambio, un ciudadano común que hace algo mucho más pequeño termina con castigos muchos mayores. Pasa con casos de corrupción, fraude o crímenes enormes. Si el acusado tiene poder, el sistema a veces lo protege o le da la condena que no se compara nada con el daño causado. Al final, tanto en One Piece como en la vida real, vemos cómo la justicia puede estar distorsionada cuando lo que realmente protegen no es a la gente, sino al poder. Por eso, el puñetazo de Luffy no es solo un golpe, es una señal de rebeldía contra un sistema injusto. Es como el deseo que muchas personas tenemos de golpear a lo que se creen intocable. Al igual que en One Piece, todos nosotros luchamos por lo mismo, la libertad. Porque al final, la libertad es lo más valioso que tenemos. La libertad de decidir qué hacer con tu tiempo, libertad para compartir con tus amigos, libertad para disfrutar sin cadena y sobre todo, libertad para vivir sin miedo. Eso mismo busca Luffy. Para él, ser libre es el mayor tesoro. No se trata de oro ni de fama, sino de poder ser el mismo, seguir su camino y decir lo que siente sin temor a ser callado o perseguido. Y en esa idea se conecta con nosotros. Porque en el fondo sabemos que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la posibilidad de vivir con el corazón en paz, siendo dueño de nuestras vidas. Quizás por eso es que One Piece conecta con millones de personas, a pesar de que los escenarios sean diferentes, aunque haya pirata, isla misteriosa, poderes imposibles, la injusticia que presenta es la misma injusticia que nosotros vivimos día a día. Y ver a Luffy y a su tripulación levantarse frente a un sistema que parece imposible de derrotar nos recuerda algo, que la lucha por la libertad y la justicia nunca pierde el sentido. Por eso esta historia no es solo un entretenimiento, es un reflejo, es un recordatorio y sobre todo es una gran inspiración para creer que incluso contra los más grandes la unión y la valentía pueden hacer la diferencia.